alambre circular de radio, pues, R. ¿De y tenemos una cuerda, o sea, es una guía circular. Y tenemos una bolita pinchada por el alambre, o sea, que es una guía, está pinchada por esa guía una bolita sin rozamientos otra vez. Luego, que no se me olvide introducir el efecto de los rozamientos cuando puse la función en función de x y x punto, ¿no? Ahí habéis... Esperad un momento para no complicarlo innecesariamente. Luego lo introducimos. Cae por su propio, iba a decir, por su propio peso, nunca mejor. Sin rozamientos de ningún tipo. Con eso no hay disipación de la energía mecánica, entonces se conserva la energía mecánica, la gravedad está actuando de esta manera. Y tenemos esta bolita unida o atada en uno de los extremos de una cuerda inextensible. Y de masa despreciable. Intentaré que en todos estos problemas, que muchos son con cuerdas, la cuerda lo que me permite es transmitir fuerzas, cambiarles no la dirección como están actuando, eso es lo que hace. Naturalmente las cuerdas, como las cadenas y todo eso, tienen masa y también no son inextensibles. O sea, que son dos aproximaciones que estamos haciendo. Cuando en muchos problemas vamos a despreciar el efecto S, entonces diremos que es cuerda inextensible. Si se me olvida alguna vez y no digo nada, entonces podéis considerar que es inextensible y de masa despreciable. Intentaré que no se me olvide de todas maneras decirlo. ¿Vale? Porque si no cambia el movimiento, claro. Tendríamos que tener en cuenta, y es bonito, el efecto de la cuerda. Bueno, tenemos la cuerda por aquí, piti, 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 por la guía. Y por el otro lado, justo aquí, cae la cuerda verticalmente y está atado en el otro extremo de la cuerda, pues un bloque, otra masa puntual, dos masas puntuales. Vamos a llamarlas pues, M1 y M2. Y con cuidado, aquí el movimiento solo permito, o sea, no hago oscilaciones, también podríamos buscarle, pero eso ya es lo más sencillo. O sea, que el movimiento, aquí uno ve, estamos forzando de alguna manera con ligaduras a que el movimiento sea de la bolita. Esto se podría conseguir, uno dice, pues poniendo también una guía si queréis, o algo, para forzarle, que esté pinchado por algo, para que no se mueva de la posición vertical. Bueno, pero yo creo que viendo que cae ya directamente, ese movimiento va a ser así, vertical. Si no le damos un pequeño empujón lateral. Y lo que buscamos, pues, en el problema es el 4, nos dan la relación. Aquí lo voy a poner en general para ver qué es lo que ocurre independientemente de cómo es. Son diferentes, no tienen por qué ser iguales. Pues buscar el movimiento, determinar el movimiento de este sistema. Y ahora ya veis que el sistema está formado por los dos cuerpos. Podía considerar el sistema los dos cuerpos y la cuerda, como es de masa inextensible, es de masa despreciable e inextensible, pues no me va a molestar, da igual, iba a decir una cosa que la otra ahora. Y quiero saber cómo se mueve eso. Lo pondré en alguna posición, suelto, y a ver qué pasa. Pues nada, primero hay que pensar un momento y decir, a ver, ¿cuántos grados de libertad, ya para tener una idea, cuántos grados de libertad va a tener este sistema para moverse? Son dos cuerpos, pero aún así va a ser solo un grado de libertad. Uno diría, bueno, sí, yo sé que me doy cuenta que en una trayectoria así forzada circular, esta masa tiene un grado de libertad. Y esta, al ser un movimiento rectilíneo, también es un grado de libertad. En principio uno diría, pues 1 más 1, 2. Pero claro, está la ligadura de la cuerda. Efectivamente, si no hay cuerda, entonces tenemos 2 grados de libertad. Pero la ligadura está restando 1, por lo tanto es 1 grado de libertad.
lo cual lo hace bonito. O sea, ya es un sistema, ya no es solo un cuerpo, que hemos estado con solo un cuerpo, solo con ahora son más de uno. Y aún así, todavía mantengo la simplicidad de un grado. ¿Os dais cuenta? O sea, complico por un lado, luego complicamos con 2 grados de libertad, no os preocupéis, poco a poco, paso a paso. Entonces tendremos, si hay suerte, y somos así hábiles, pues encontraremos una ecuación del movimiento. Habrá que ver, ya ir decidiendo cuál es la coordenada, en algún momento la coordenada que queremos utilizar para determinar cómo está, o sea, con un grado, una coordenada me va a decir dónde están los 2 cuerpos. Yo voy a escoger, pero eso da igual, o sea, que uno podría escoger otra, no tendría por qué ser un ángulo, podría ser una longitudinal, y al final da igual. Pero bueno, ya que venimos del ángulo, pues voy a seguir cogiéndome θ. Bueno, una advertencia, estoy suponiendo aquí ya desde el primer momento que nosotros que estamos aquí, que somos los observadores, este soy yo, ¿no? Soy un sistema de referencia, un observador inercial. Eso quiere decir que las leyes de Newton, tal como las conocemos, son válidas. Suma de fuerzas reales igual a la masa por aceleración, que es donde vamos a... Bien. Y además este problema es bonito, como yo con un mismo, por supuesto, el mismo sistema de referencia, el mismo observador, voy a mezclar coordenadas de diferente tipo. Al final las tengo que relacionar con las ligaduras para que me quede solo una. Pero en principio aquí una diría, ya que estoy acostumbrado con el ángulo para esta, una sería θ, y la otra, pues, vamos a cogernos en rojo. Hacia arriba o hacia abajo, eso ya me da igual. Por ejemplo, digo, pues, la posición del cuerpo 2 la determino mediante la coordenada del eje Y, que es positivo hacia abajo. Es importante, o sea, fijaos que el sentido, ambas cosas son importantes. Las 2 flechas es información que hay que tener cuidado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton a cada una de ellas. Nos cogemos, si queréis, primero la bolita 1. Diagrama del cuerpo libre. En la posición esa tal como la he. ¿Recordáis lo que os dije? Os recomendaba en el primer cuadrante. Va a ser válido para cualquier cuadrante, pero nos va a simplificar la vida. Es decir, que si yo hubiese escogido el ángulo válido, arriba, por ejemplo, u horizontal, cualquiera de ellos, hubiese escogido el primer cuadrante, teniendo en cuenta el sentido de giro, Es decir, que ahí hay que tener cuidado. Si fuese el de arriba y sentido antihorario, cogería justo la posición de la bolita a la izquierda, cuadrante a la izquierda, arriba. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces tendremos aquí las fuerzas, por supuesto tenemos el peso, está en contacto con el alambre, por lo tanto tendremos fuerzas de contacto, una tangencial, la de rozamiento, no tenemos rozamiento, una normal apuntando hacia el centro, vamos a llamarla N. No tengo problema aquí con la N porque la otra no hay ninguna N que vale, entonces con una N me vale. Pero además tenemos naturalmente la cuerda que está tirando. Vamos a llamarla T. ¿De acuerdo? Si queréis, T sub 1. Porque está en el extremo de la masa. Y por supuesto, ¿no? Es tangente, está tirando tangente a lo que es el alambre. Bueno, pues entonces tenemos aquí N más mg más T sub 1 igual a la masa, M sub 1, que no se me olvide, que aquí en los subíndices este es M sub 1 por A sub 1. Ahí tenemos esto. Nada del otro. Y ahora
hay que escoger qué tipo de coordenadas. Ya habéis visto, cogí las polares ya en el mismo momento, tita, es decir, que voy a poner esto en polares. O bien, pues, en este caso da igual pensar en polares o en las coordenadas intrínsecas, o ejes intrínsecos, en este caso. En este caso, bueno, para el eje, vamos a ponernos entonces, este es U tita, UR. El centro estaba por aquí. Para UR, si queréis primero. ¿Qué tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos? Si esto era tita, esto es naturalmente tita, entonces tendremos menos n, que positivo hacia afuera, más mg coseno de tita, y por supuesto la tensión esta es tangente, por lo tanto no tenemos ahí nada de nada, es decir que tendremos ahí la masa por la aceleración adicional, que es borro, sustituyo r punto punto, y así nos vamos a de una y otra vez de escribirlo, pues es como se acuerda uno, r tita punto al cuadrado. Como esto naturalmente la ligadura es que r es constante e igual a r, pues entonces tendremos naturalmente aquí un menos, vamos a quitarnos esto, ¿vale? Sí. ¿Perdón? Claro, R es constante. R, ¿no ves que es una trayectoria circular de radio R? Entonces, vale. ¿No? Sin más, ya lo has visto, ¿no? Bueno, estupendo. Entonces he ido simplificando. He puesto en general para polares, R punto punto menos R tita punto al cuadrado. El término, la aceleración C, ya ves, sino menos la aceleración centrípeta. Y ya tenemos ahí. Tenía m r punto punto menos r tita punto al cuadrado. Y entonces nada, esto es 0 y menos. Por cierto, alguien me mandó una, pero no me ha dado tiempo, como que me lo mandó, un problema, no me ha dado tiempo a verlo, no sé quién era, por correo, no me ha dado tiempo todavía a verlo, vale, porque he tenido clase por la mañana, he tenido muy poco tiempo, lo vi que me lo habías mandado, no te preocupes, ya lo comentamos. Vi la foto, me pareció muy bonita, o sea, ya solo de ver la foto, el dibujo, el esquema, me pareció un problema interesante, pero vamos, el texto no lo he leído. En la dirección de U tita. ¿Qué tenemos para en la dirección de U tita? Pues tenemos por lo pronto T1 y tenemos menos mg seno de tita igual a la masa por la aceleración de tita. Sustituimos, ¿no? Puedo ir un poco ya ahí, entonces tendríamos r tita punto punto más 2r punto, tita punto, esto es 0, r minúscula es r mayúscula, total. ¿De acuerdo? Ya tenemos esto aquí. Podemos ver, ya decir, bueno, ¿qué incógnitas tengo yo por aquí? Como incógnitas, para irme haciendo una contabilidad, tengo n, que no lo sé, tengo tita, por supuesto, que es lo que me van a pedir, lo que me están pidiendo para saber cómo se mueve, y tengo T1, que también es una incógnita, 3. Por ahí ya me aparecen 3. 3 con 2 ecuaciones. ¿Cuál? Pues lo hace más interesante. Vamos a cogernos como veis aquí ya, me ha metido aquí el T1, este es lo que me... Porque si no, no teníamos antes T1 en el péndulo simple, ya ha liquidado el asunto. Cojo esa, tengo solo una incógnita en una ecuación, que es la que yo quiero determinar y está... ¿no? Pero ahora me han metido de rondón esa... Necesito el cuerpo 2.
Entonces la masa 2, diagrama del cuerpo libre, tendremos, vamos a utilizar el rojo, M2, por cierto, aquí soy, y es increíble, lo que me ponen es cómo son manías que se repiten. Se me han olvidado todos los subíndices aquí en azul para la masa. Aquí era M1, ¿no? M1, M1, pero es que me pasa otras veces, es lo que me parece mentira, que es que, y venía pensando que no se me olviden los subíndices de las masas. Perdonad. Bueno, ahora me he dado cuenta, M2. Y tenemos aquí T2. Pongo, fijaos que estoy teniendo ahí cuidado en poner, porque uno ya venís aquí, ya venís después de algunas batallas, entonces decir, bueno, ahí la tensión en la cuerda, al ser de masa despreciable, inextensible, va a ser la misma tensión en módulo. En módulo. Pero es que esos son dos vectores que tienen diferentes direcciones en el espacio. Por lo tanto, si yo tengo la tentación, gran tentación, de poner T y T, ahí no es que sea un, digamos, luego a la hora de hacerlo un error, ¿me entendéis? Pero no queda bien. Porque yo no puedo dibujar dos vectores en el espacio con el mismo nombre, digamos, la notación no cojea un poco. ¿Lo entendéis lo que quiero decir? Sí, que sea de masa despreciable va a indicar que T1 va a ser igual a T2, ya veis que, o pongo el módulo. Por una razón, a ver, ¿cómo se puede razonar eso de que eso tiene que ser así? Fijaos que si yo le aplico así mentalmente, ya sé que es un cuerpo que tiene forma, no es puntual, pero bueno, así dicho rápidamente, pues si yo digo, pues suma de fuerzas, no igual a masa por la aceleración de la cuerda, y digo, bueno, la masa es 0, o sea que tendré 0 por la aceleración, ¿no? Si yo a la izquierda, donde las fuerzas, ¿no? Al sumarlas, por así decirlo, me sale distinto de 0, o sea, algo distinto de 0 igual a 0 por algo, no queda más remedio que ese algo sea infinito. ¿No? ¿Entendéis? Al hacer los límites. Claro, eso es una aceleración infinita. Eso no puede ser aceleración infinita. Es decir, que la única manera de lograrlo es que la tensión sea en un lado y en el otro la misma, de tal manera que sea 0. Muy bien. Vale, eso dicho así, no sé si os lo habrían explicado en algún momento en eso, ¿no? Bueno, pero lo seguiremos casi mejor así con un ejemplo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues para la segunda ley de Newton, pues por supuesto T2 más M2 por G igual a M2 por A2. Aquí no he puesto, si os dais cuenta, θ1, no he puesto θ1 porque como solo estoy utilizando el ángulo para la 1, pues ya es recargar la notación innecesariamente. Entonces ahora, ¿qué eje tengo que hacer esto? ¿En qué dirección? Únicamente. El movimiento es en una dirección del espacio, según el eje Y. Proyecto. Entonces tendremos positivo, cuidado, positivo para el peso. M2G menos T2 igual a M2 por la aceleración a lo largo del eje Y. Pero esa es una coordenada, perdón, sí, lo he puesto con A. Es cartesiana, es decir, que la aceleración y punto, punto. Estoy utilizando, ya veis, para la 2, un eje cartesiano. Entonces es lo que os advertía un poco antes. Yo puedo utilizar, no tengo nada en contra, o sea, no hay nada que te impida utilizar un tipo de ejes, un tipo de coordenadas para un cuerpo, otro tipo para el otro. Estoy en el mismo sistema de referencia, no hay ningún problema. En el mismo observador, quiero decir. Puedo utilizarlo sin más. Las más convenientes para cada uno de los dos cuerpos. Luego tendré que relacionarlas de alguna manera, eso sí, ya uno lo tiene que estar viendo, decir, a ver, ¿qué relación tengo entre I y θ? Eso lo vamos a ver ahora. Pero aquí en este caso, pues tengo esta ecuación. Como incógnitas, pues tendríamos aquí, por supuesto, I,
y tendríamos T sub 2. Fijaos que ya ahora es el momento en el que voy a usar el borrador, y como he puesto ya la ligadura en la condición de cuerda de masa despreciable e inextensible, esto le meto aquí, le digo que esto es un T, el módulo, y aquí pues tendríamos fuera esto, ¿sabéis? Porque es la componente, aquí tendríamos esto. No lo borro de aquí y de aquí, sino únicamente en las ecuaciones escalares. De tal manera que entonces estáis viendo que no es que sean 1, 2, 3, 4, 5, sino que tenemos cuatro ecuaciones. Uy, perdón, 4 ecuaciones. 3 ecuaciones, perdón, y 4 incógnitas. Lo cual, hemos añadido una ecuación, pero a cambio también hemos añadido una incógnita más, que es sí. Pero claro, ahora viene el momento también de decir que la distancia, ¿no?, a lo largo de la cuerda pues es constante, la longitud de la cuerda es constante. Esa va a ser la ligadura. La cuerda implica la longitud. Porque está tirante, eso hay que tener cuidado. Siempre tirante la cuerda, si no, ahí habría que tener cuidado. Longitud de la cuerda es constante, de extremo a extremo. Un dibujito aquí. O podía expresarlo de maneras equivalentes. Fijaos, la lógica es decir, la longitud de la cuerda es constante. Pero hay otra que se va a deducir directamente de esa, que alguno podría decir, hombre, ¿por qué no coges ya directamente toda la cuerda por aquí? Claro, todos los puntos de la cuerda tienen que tener la misma velocidad en módulo, no el mismo vector velocidad, porque si tengo este punto de la cuerda, naturalmente su velocidad es tangente, aquí es tangente, aquí es tangente, aquí todos estos puntos tienen una velocidad que es vertical, o sea que tengo que tener cuidado en decir la misma velocidad como vector, no, pero el módulo de la velocidad es constante en todos los puntos de la cuerda, en particular en este punto y en este punto. Ahí es donde viene lo de que es inextensible, porque si tuviese extensión, entonces eso que acabo de afirmar es falso. ¿Entendéis? O sea que esto me dice que es inextensible, pero también me dice que sea inextensible, que todos los puntos de la cuerda tienen que tener la misma velocidad, porque si no, eso no podría ser así. Eso quiere decir que entonces será la misma velocidad. ¿Cuál es el módulo aquí? Podemos buscar cómo es el módulo de la velocidad. Anda, pues ahí tendríamos, ¿no?, r tita punto, ¿no? Ese sería el módulo de la velocidad para esta. Y el módulo de la velocidad para esta, y punto. ¿Lo veis? O sea que puedo ver una relación entre estas dos. Fijaos cómo he escogido. Ahora dice uno con signo más o con signo menos. Es decir, r tita punto igual a i punto o r tita punto igual a menos i punto. 50-50 de probabilidades de acertar. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Uno piensa, si i punto es positivo, entonces esto va hacia acá. Si tita punto es positivo, esto va hacia acá. Eso quiere decir que r tita punto es igual. ¿Lo veis? Claro, si yo hubiese... Ahí viene el momento, en algún momento, esas decisiones del sentido en las coordenadas, hacia dónde el eje, hacia dónde el ángulo, el giro es positivo, el eje cartesiano es positivo. Si yo hubiese escogido positivo hacia arriba, por supuesto que entonces, y lo llamaría otra vez i, entonces ya la relación es con un signo menos. R tita punto igual a menos i punto. ¿Lo veis? Curioso, uno diría, jopelines, ¿cómo es posible que le cambie ahora el signo?
porque en las ecuaciones del movimiento, en la correspondiente a la masa 2, por supuesto que también le estamos metiendo un signo. Lo que era positivo m2 por g pasaría a ser menos m2 por g, y t sub 2, el t, pasa de ser negativo a positivo. Es decir, que lo comido por lo... No os preocupéis, que eso se refleja, es decir, que el movimiento es 1. Me da igual poner i positivo hacia... Es lo mismo que decir, ¿cómo escoges θ? El movimiento es 1, tiene que ser la misma solución, o sea, el mismo movimiento, tiene que representar el mismo movimiento, si no, está mal la cosa. Bueno, pero aquí es el momento, fijaos, donde si uno empieza a discutirlo, lo discuto con vosotros, pero tiene un peligro. Tiene el peligro de que uno se lía. Es decir, empieza a cada paso a decir, ¿y cómo sería? ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería? Una recomendación. Yo os recomiendo que cojáis como positivo, pues, si hemos tomado el ángulo como positivo, el antihorario, siguiendo el movimiento. Es decir, que si se está moviendo en el sentido antihorario, esto está cayendo, entonces cogerlo de esa manera. Pero es lo mismo que es una recomendación, no es una obligación, ni muchísimo menos. Una recomendación que yo creo que lleva menos errores en cuanto a los signos. Porque es muy delicado. Un solo signo está todo mal. ¿De acuerdo? O sea, es ahí donde hay que andarse con cuidado. Bueno, pero había dicho también que tenemos esto. Uno dice, bueno, ¿cómo será la longitud? Quiero decir que quiero llegar a lo mismo, cogiéndome ¿cuál es la longitud que tenemos aquí? Pues voy a empezar tendríamos, si la bolita estuviese por aquí, esto sería 3 pi medios, 3 medios, sí, 3 pi medios, por r, eso me da, ¿no?, la longitud de esos 3/4 de circunferencia, y naturalmente le tendría que restar esto, porque está en esta posición, es decir, que tendría menos θ por r, es decir, que lo que tengo aquí sería 3 medios de pi menos θ por r, sería desde este punto, piti, 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 hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? El trozo de cuerda. Lo que he medido estoy en una situación genérica, o sea que he dibujado esa situación, o sea que ahí me mantengo el dibujo, no lo cambio. Entonces digo, pues nada, naturalmente le tendrás que restar a todo esto este trozo, ya está. Y luego le tengo que sumar el trozo correspondiente a lo que está cayendo. Si yo pongo el origen de coordenadas ahí, porque me sale de las narices, y queda bonito, entonces tendremos 3 medios de pi menos θ por r más i igual a i. Esa es la longitud de la cuerda. ¿Veis? Y ahora digo, muy bien. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, si lo necesito o sea que esta es válida, y derivando no es que obtenga una diferente, una independiente, sino depende, por supuesto, de esta. Es la misma información, pero para que veáis que me sale lo mismo que aquí arriba, derivando, por supuesto, este término es constante, por lo tanto me sale 0, me quedaría menos r θ punto más i punto, la derivada de L, que es constante, es 0, por lo tanto i punto igual a r θ punto. ¿De acuerdo? Puedo tener, claro, pero ahí os dais cuenta de que realmente en las ecuaciones yo lo que necesito, o lo que me aparece, no es la primera derivada, sino la segunda derivada, ningún problema. No hay que... O sea, que esta ligadura tú la derivas, claro, como es tan sencilla, con estas coordenadas, a eso es donde viene ahí, ¿por qué utilizar las coordenadas polares para la otra? Porque la ligadura te sale muy sencilla. No es que no fuese posible con coordenadas cartesianas para la bolita 1, es posible. Pero os puedo asegurar que entonces, como vais a necesitar hasta la derivada segunda, ahí os vais a liar masivamente. Bueno, con el ordenador, no, si te hace las derivadas te da igual, pero aún así las expresiones son complicadas. ¿Entendido lo que quiero decir? No es que esté prohibido utilizar coordenadas cartesianas para la bolita 1, está totalmente permitido, no hay ningún... Lo que pasa que entonces a la hora de expresar
La ligadura no te queda tampoco, no quedaría quizás tampoco tan, pero la vas a tener que derivar 2 veces. Ni siquiera una vez, sino 2 veces. Y eso es lo que va a liar el asunto mucho. Como habréis probado seguro en el momento que os dije con el péndulo simple, os dije, probad, por favor, con coordenadas cartesianas. Estoy convencido de que todos lo habéis hecho. No la dificultad que es hacerlo. ¿Verdad? ¿Lo habéis probado todos hacerlo? En ese momento cuando lo dije. Ahora es el momento de clavar los ojos en la mesa. Mira, todos sabemos la verdad. Bien. Pero con alguno me equivocaré. Aunque haya uno, ya es suficiente. Para mí ya es suficiente de que la cosa va bien. Necesito la segunda derivada. Porque lo que quiero relacionar es con i punto punto. Si teníamos r tita punto igual a i punto, pues ¿qué queréis que os diga? Chupaites. Que la aceleración tangencial es la aceleración lineal. La aceleración tangencial de uno es la aceleración lineal del otro. Fijaos, estoy diciendo la aceleración tangencial. No toda la aceleración, porque el cuerpo que está girando tiene aceleración centrípeta. Yo no estoy diciendo la aceleración de 1 es la aceleración de 2 en módulo. No, eso está mal. ¿Lo entendéis? Estoy diciendo la aceleración tangencial de 1 es igual a la aceleración lineal del otro. ¿De la ligadura? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta de aquí? Sí, solo me falta entender la i, o sea, 3 medios de pi menos cita por r, eso, pero luego le sumas i, sí, igualas claro. La i, ¿de dónde lo sacas? O sea, pones esa variable porque sí. No, porque estoy utilizando un eje de estoy utilizando coordenada cartesiana para el cuerpo 2. Estoy utilizando y estoy diciendo, para el cuerpo 2 tengo este eje. Y por supuesto que poner, lo mismo que en el ángulo, te estoy diciendo el ángulo, el 0 está aquí, te he dicho, el 0 está ahí. Si no, no hay ningún problema. Lo pones en otro lado, pero ya verás que al derivar te da igual. Vale, de acuerdo, exacto. Vale, ningún problema. Bien, y esto sí. Ah, amigo, ahí ya tenemos. Nos decidimos por lo ponemos todo en. O sea que ya tenemos una ecuación adicional. Podemos poner como resumen, si queréis, resumen de ecuaciones. Un poco más en un resumen. Mejor verlas todas y que me acuerde. Teníamos n menos mg coseno de tita, m1, n menos m1g coseno de tita, igual a m1, teníamos aquí r tita punto al cuadrado. Ahí le he cambiado ya el signo. Y luego teníamos, para la 2, teníamos t menos mg seno de tita igual a m1 r tita punto punto. 3 teníamos otra vez el 1, jopelines. Ostras, es increíble. m sub 2g menos t igual a m sub 2 por i punto punto. Y si queréis la 4, pues teníamos ahí r tita punto punto igual a i punto punto. Y ahora hemos cuadrado el balance. El presupuesto nacional lo hemos cuadrado. Es decir, que 4 ecuaciones independientes. 4. Es lo bonito de la economía, de las asignaturas estas de no. No he ido a ninguna, algún día me tengo que meter en alguna de estas. Que conste que la primera lección que recibí en la universidad fue en la Facultad de Económicas y Ciencias Empresariales de Zaragoza. ¿Conocéis Zaragoza? ¿Ninguno? ¿Alguno ha estado en Zaragoza, en la Plaza Paraíso? No, en la Plaza del Pilar no está. No, en Plaza, sí, pero
quiero decir, en Plaza Paraíso, muy cerca de donde está el Corte Inglés. Por lo menos estaba, iba a decir. No supongo que no lo han cambiado. Ya sabéis que el Corte Inglés es, digamos, como el centro, ¿no? Pues me agarraron y entre otras novatadas, pues fue naturalmente ir a tomar con los seniors, con los veteranos, ir a tomarles apuntes. Y esa fue mi primera clase. O sea que realmente la primera clase fue, no me acuerdo de qué asignatura, porque claro, uno está en esos momentos muy nervioso. Encima te ponen nervioso y eso. Pero fue así. Tengo que volver, porque está muy bien ir a otras. Fui a una de Derecho, bueno, porque se colaron en Físicas. Eran muchísimos ya en aquel entonces necesitaban espacio y algo debía pasar y nos fueron a visitar y cogieron un aula y nosotros, faltó un profesor y unos compañeros y yo nos metimos y era, así dijimos, vamos a ver qué cuentan estos, y era Derecho Canónico. Y entonces era sobre el matrimonio rato consumado y rato no consumado. Y eso, y les veías que quizás os podáis imaginar lo que significa, a pesar de los términos. Si no, utilicéis la imaginación. La física es la imaginación. ¿Por qué? Para la anulación del matrimonio. Chicos, es que joder, hay que explicároslo todo, como de dónde vienen los niños, iba a decir. No, me acuerdo que, bueno, claro, es que estaba lleno, solo me acuerdo de esos términos. Luego se los he contado a mi mujer, claro, también sé de derecho porque es de derecho, pero en aquel momento nos partimos porque estaba lleno de tonterías, de términos que a mí nos parecía, y estábamos arriba, porque era así, y es que claro, llamamos un poco la atención, no hacíamos mucho ruido, pero éramos los únicos que no tomábamos apuntes, sino que prestábamos realmente atención a lo que era rato consumado y no consumado, y los detalles que implicaba el asunto ese, mientras que todos los demás eran chicos como y chicas como nosotros, estaban como locos, sobre todo los de derecho, tomando apuntes como locos. Bueno, fue una clase preciosa, iba a decir. Bueno, pues esas dos. De la primera no me acuerdo por los nervios, de la segunda me acuerdo muy bien porque ya tenía unos cuantos añitos más. Y ahora esto viene lo he dicho para así yo también descansar un poco, era por la cuestión de decir, aquí he cuadrado, ¿no?, el presupuesto. El arte, claro, en esas asignaturas tienen más flexibilidad, la cuerda es más extensible que la mía, iba a decir. Entonces lo bonito es ver cómo engañas con las ecuaciones y dices, bueno, donde pongo esto, ¿no?, donde tengo ingresos de esto, bueno, ingresos, bueno, pues pongo otra cosa, el número, son muy elásticos esos números. Es muy divertido ver lo que se puede hacer con eso. Es divertido y es interesante la caza de eso. A mí lo que me gusta, eso sí me gustaría, o sea, ver, ¿no? Porque ahí es todo, como en mi asignatura, es todo enfollonar al alumno, ¿no? O sea, ahí también, es decir, cómo le encuentras el truquín a esas cosas. Sí me llama la atención. Y ahora continuamos. Vamos a ponerlo todo, pues un poco, vamos a buscar la ecuación. Vamos a ponerlo así, entre la ecuación del movimiento. ¿Qué podemos cogernos por aquí? Pues por ejemplo, sustituimos aquí esto, ¿no? Voy a ponerlo en negro. Voy a sustituir y entonces tendré, madre mía, menos m2g menos t igual a m sub 2 r tita punto punto. ¿Lo veis? Lo que he hecho ha sido sustituir. Voy a ponerlo todo en función de tita. Entonces aquí ya en esta, fijaos que aquí mentalmente estoy ya con la misma que había utilizado en el péndulo. Voy a por el t. Claro, el t lo tengo aquí, pero además el i, es decir, que lo primero me voy a quitar el i, ahora tengo t, despejo t y tendré t igual a, si lo paso a la derecha es positivo, el otro pasa m sub 2 g menos m sub 2 r tita punto punto. Vale, y ahora llega el momento de meterlo aquí. Vamos a ponerlo en rojo. Si tenemos eso, entonces tendremos m sub 2g menos m sub 2r tita punto punto menos m sub 1, por eso es importante no olvidarse de los subíndices, menos m1 g seno de tita igual a m sub 1 r tita punto punto.
Y ahora sí tengo la ecuación del movimiento. Es una ecuación con una incógnita. Por supuesto que tener θ me da inmediatamente I. Eso no quiere decir que las otras incógnitas no sean importantes. Las otras, ¿qué tenemos? N, aparte de la de I que sale inmediatamente, tenemos N y T. Esas son las fuerzas de ligadura. ¿De acuerdo? Fijaos que ambas me están forzando a que los cuerpos mantengan una relación, que uno siga una trayectoria circular, eso lo logro con la fuerza normal, ¿de acuerdo? Y por supuesto que la cosa quede cuadrada, la cuerda con la tensión, ambas. Esas son que si me preguntan por esas fuerzas, pues entonces necesito las otras ecuaciones, eso es. Pero a mí el movimiento, fijaos que me centro mucho es cómo se mueve, luego me preocupo del otro. Sobre todo por una razón, porque ya es mirando un poco a futuro, cuando veamos el siguiente avance en la mecánica de Lagrange, ahí veremos cómo nos desaparecen de manera natural, o sea, digamos, cuando pongamos cuáles son las ecuaciones de Euler-Lagrange, serán las ecuaciones del movimiento equivalentes a las leyes de Newton, y en esas ecuaciones no nos va a aparecer las ligaduras. Directamente ya, fijaos que aquí tengo un problema, que es me tengo que deshacer de las ligaduras, de esas fuerzas. Me aparecen explícitamente en las ecuaciones, ¿lo veis? Y tengo que irlas eliminando. Mientras que por el otro método, ya veréis cómo en los problemas sencillos que tenemos no nos van a aparecer, lo cual ya es pues, un avance bastante grande. Pero eso es adelantar. Vamos a cogernos esto. Y habrá que simplificar aquí todo este trasto de alguna manera. Pasemos esto para allá, o sea que vamos a tener M1 más M2 R θ punto punto, si esto pasa, igual a ¿y qué tenemos por aquí? Tenemos M2G menos M1G, vamos a sacar factor común G, M2 menos M1 seno de θ. Vale, estupendo. Y ahora vamos a dividir, voy a ponerme a otra pantalla, tendremos, me lo dictáis, G, M2 menos M1 seno de θ. Saco factor común G. Ahora divido todo por M1 más M2R. Recordadme, M2 menos M1 seno de θ. Y que teníamos aquí era, a ver, ¿cómo dividía? Era aquí un G dividido por R, ¿no? Y M1 más M2, ¿no? El signo está así bien. No me he equivocado en ningún signo, estaba todo bien, ¿no? Porque si no, bueno, lo notaremos, ahora. No os preocupéis que lo vamos a notar. Pues ya tenemos lo que queríamos, que es la ecuación del movimiento. Y ahora, una vez que tenemos esto, ya podemos contestar a decir, primero, buscar posiciones de equilibrio. Eso implica que todo todo el M2 menos M1 seno de θ tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que seno de θ tiene que ser igual a M sub 2 dividido por M sub 1. Eso quiere decir, por lo pronto, que solo voy a tener posiciones de equilibrio, ya no digo ni estable ni estable, posiciones de equilibrio, naturalmente, si esto es menor o igual que 1. Si no, voy mal. Esto es positivo, o sea, es positivo ambos, pero esto tiene que ser, si existen, se tiene que cumplir que M sub 2 dividido por M sub 1 sea menor o igual, como el igual no. Es decir, que la masa 1 tiene que ser mayor que la masa 2. Muy bien.
Ahora, posiciones de equilibrio encontradas. Estabilidad. Bueno, pues vamos a buscar la estabilidad. Que tengo aquí toda esta función. No sé si ponerme, voy a borrar. Si quiero es guardar una cosa. Voy a hacer la derivada de todo esto. Voy a derivar todo esto con respecto a θ. Y lo voy a evaluar en θ de equilibrio. ¿Lo veis? Este es todo f de θ. Entonces lo que voy a hacer es precisamente eso. G dividido por R. Y ahora tendríamos en el numerador, ¿qué tenemos? Bueno, G dividido por R, 1 dividido por M1 más M2. Y aquí tendríamos, pues, la derivada, el primer término es 0, por lo tanto me queda menos M1 por coseno de θ, ¿no? Efectivamente, tenemos esto. Y ahora hay que evaluarlo en θ de equilibrio. Fijaos que si tengo, vamos a ponernos aquí, θ, tenemos M1 más M2, tengo dos ángulos, como veis. Dos ángulos que tienen el mismo θ, este y pi menos ese ángulo. O sea, si tengo este ángulo, pues tendría aquí pi menos θ y en ambos tendría el mismo seno. Uno va a corresponder a la posición de equilibrio estable y la otra va a ser la posición de equilibrio inestable. Por ejemplo, para el primer ángulo, el seno es lo que tengo ahí y el coseno que tenemos es positivo. Es decir, que para esta primera solución tendríamos entonces que esto todo es negativo. Eso quiere decir que la posición es estable. Para este otro ángulo tenemos que esto es negativo, por lo tanto todo esto es positivo. Inestable. ¿Entendido? No, lo que me estoy marcando, lo que he querido marcar es simplemente decir, aquí estoy trabajando, ¿no? Me están diciendo, el seno de un ángulo es igual a un número, 0,5, lo que sea, 0,8, ¿no? Seno. ¿Cuánto que el seno sea este, positivo, corresponde a dos ángulos? Bueno, y toda la rotación es 2pi. Iba a decir, este ángulo y el ángulo correspondiente, el suplementario. Ahí el seno no sería al revés, M2 entre M1. No, me parece que me salía M1 dividido partido por M2, ¿no? Ah, sí, M2, ahí, perdón, sí. Vale, gracias. Perdón. No. M2, ¿no? Aquí. Es verdad, sí, que dijimos el de la derecha tenía que ser más. Perdón. Lo escribí mal. Muy bien, es decir, que aquí ya tendríamos cuál es estable y cuál es inestable. Y aparte de eso, fijaos que si yo ahora ya necesito números, ahora ya es cuánto vale M2 y cuánto vale M1. Si tengo eso, tengo el seno, tengo el ángulo y tengo el coseno. Es decir, que entonces ya lo puedo evaluar y lo que me va a dar, pues entonces va a ser ahora la pregunta, ¿cuál es el periodo? ¿Cuál es la frecuencia angular? O sea, que esto me dice que va a haber oscilaciones.
sin oscilaciones. ¿No? Entonces estoy en este caso. Este correspondería a lo que es eso, es decir, el coseno va a ser positivo. ¿Cuál es la frecuencia angular de oscilación? Para pequeñas oscilaciones. Para pequeñas amplitudes de oscilación. Fijaos que estoy haciendo el desarrollo en serie de, si esto lo llamo f de tita, estoy evaluando en tita de equilibrio, esto es 0, ¿sí? ¿Por qué decías que cuando era inestable no te daba periodo? O sea, Hombre, si es inestable, para que tengas que se repita el movimiento, tiene que volver a la posición de equilibrio. Tú coges... da vuelta. O sea, sí. Pero eso no... Cuidado. Es una manera de repetirse el movimiento, pero no es la oscilación en torno a la posición de equilibrio. Si tú miras, los ángulos van creciendo, ¿no? Como nos pasaba en el roller coaster ese, o sea, ¿no? Eso no significa, tú estás mirando y dices, anda, pero realmente el ángulo está creciendo, es decir, que no vuelve al mismo ángulo. Se está desenrollando la cuerda, eso no es una oscilación. Por otro lado, uno lo puede ver con la bolita que está en el alambre circular o con la bolita que está colgando, y te puedo asegurar que si la cuerda se desenrolla, ese no oscila, ¿no? Por si tengo una posición de equilibrio para... Lo estoy buscando las posiciones de equilibrio en tita, por supuesto tendré la posición de equilibrio en i. ¿Lo entiendes? Si hay una oscilación en uno, hay una oscilación en el otro, eso es... ¿Lo ves ahora sí mejor? Si te fijas en el otro o no. ¿Lo entiendes? Vale, piénsalo, ¿eh? Es importante. Entonces tendríamos aquí la derivada de f con respecto a tita, evaluada en tita de equilibrio, que es lo que hemos hecho aquí, al derivar, esto no era f de tita, esto era f de tita. Esto es la derivada de f con respecto a tita. Por, y ahora viene tita de equilibrio. Este término es 0, estrictamente, porque es posición de equilibrio, entonces me queda esto. Términos de orden superior los desprecio. Es decir, que la ecuación del movimiento aproximada, y ahora en algún sitio tengo que hacer hueco porque si no, no me voy a acordar. Vamos a borrar por aquí. Es decir, que para pequeñas oscilaciones tendremos tita, punto, punto, voy a poner así para que se vea, tendremos G, vamos a ponerle el signo menos fuera aquí, menos G, R, M1, M1 más M2 por coseno de tita de equilibrio por tita menos tita de equilibrio. Pequeñas amplitudes. ¿Estáis de acuerdo? Y ahora es lo que decíamos antes. Todo esto, que no lo terminé de poner, eso es lo que me va a dar la frecuencia angular al cuadrado. Sí. De equilibrio, claro. Como veis, he cogido esta expresión, por eso no me la quería borrar delante. Esta es la derivada. Estoy haciendo el desarrollo en serie de Taylor. ¿De qué? De f. ¿En torno a qué posición? A la posición de equilibrio. Término de orden 0, si es posición de equilibrio, es 0. Esto evaluado en la posición de equilibrio es 0. El primer término no nulo es el término lineal. Fijaos que evaluar es simplemente ponerle aquí el subíndice equilibrio. Y ya está. Y ahora me fijo. Esto es como si... Esta es la constante. Eso es una constante positiva. ¿Que corresponde a qué? A la frecuencia angular al cuadrado. Es decir, que Gm1 dividido por Rm1 más m2 por el valor del coseno, ahí es donde viene el coseno
en la posición de equilibrio, eso, la raíz cuadrada de todo eso me da la frecuencia angular de oscilación. El periodo es 2pi dividido por eso. Omega es la frecuencia angular. Ahora, Roberto. ¿Me lo volvéis a dictar? Que ya está muy cargado esto. Tita punto punto, voy a ponerle el igual, menos que teníamos G dividido por R, M1, M1 más M2, coseno de tita de equilibrio, por tita menos tita de equilibrio. ¿De acuerdo? Esto lo puedo expresar como, todo esto es positivo. Fijaos que me he fijado en la posición de equilibrio para la cual, claro, tengo la pendiente negativa, o sea que tendremos, como todo eso es positivo, lo voy a llamar omega al cuadrado, eso es positivo, por tita menos tita de equilibrio. Ahora uno dice, la cosa, lo que me tendréis que decir ahora es, hombre, igual a... No es. Igual, del todo igual no es. Fijaos que esto es lo que me está dando la frecuencia angular al cuadrado. En el caso del bloque, la masa, el bloque unido a un muelle horizontal. ¿Veis cómo es la analogía? Esto me está dando. La respuesta es A por coseno de omega t más delta. Omega es este. Esto es solución si omega es esto. Si no, no. Y A y delta son con las condiciones iniciales. Entonces, aquí digo, pues si yo me fijo en este número, va a ser negativo, menos, me fijo en ese número. Eso te está dando la frecuencia angular de oscilación al cuadrado. Haces la raíz cuadrada, tienes la frecuencia angular de oscilación. Lo divides por 2pi y tienes la frecuencia. Haces la inversa de eso y tienes el periodo. ¿De acuerdo? Que como veis estoy dando por supuesto que habéis trabajado con frecuencia, periodo, frecuencia angular, esas tres cosas. Si alguno no lo tiene claro, pues que no se calle o que me venga a ver y lo aclaramos lentamente. Pero eso es muy importante porque eso yo lo estoy dando ya por explicado hace mucho tiempo. Cuando estoy diciendo la frecuencia angular, espero que todos estáis entendiendo lo que quiero decir en una oscilación. Vale. Sí. Cuando pones W cuadrado, quieres decir, estás como asumiendo Omega. que es una... La letra, no es que no la puedas llamar W, pero los libros utilizan omega. Estás asumiendo que es una oscilación armónica. O sea, tú si ves esto, cuando pongo x punto punto menos k dividido por m por x, tú entiendes que es este movimiento, una oscilación, la ley de Hooke. ¿Tú ves que eso sea la ley de Hooke? Pues, vale. ¿Y cómo oscila? ¿Con qué frecuencia angular? K, la raíz cuadrada de k dividido por m. ¿Tú ves eso? Vale. Y ahora te digo, aquí, en vez de llamar eso x, lo llamo tita. Y aquí, en vez de llamarlo k dividido por m, lo llamo todo este trasto. Pero juega el mismo papel. Salvo el pequeño detalle que uno dice, aquí no tienes x menos x0 o x de equilibrio. ¿Ese es un problema? No, porque uno hace un cambio de variable y uno dice, pues, si yo paso tita y cojo tita menos tita de equilibrio, lo llamo, por ejemplo, si queréis, phi, para no mezclar más titas, ¿no? Yo puedo llamar a un ángulo phi que tita menos tita de equilibrio. Entonces, phi punto punto es tita punto punto. Es decir, que lo que tengo aquí es phi punto punto igual a menos m por phi. Es decir, que lo único que has trasladado a la posición de equilibrio es, por supuesto, una oscilación armónica. Eso por si las moscas no lo veis. Eso no es ningún problema. Y ya está, resuelto el asuntillo, iba a decir. ¿De acuerdo? Fijaos entonces lo importante que ha sido evaluarlo. Sí, error típico en este problema.
1 tiene la expresión, ¿no?, para la que teníamos, ¿no?, todo el f de tita s, donde teníamos m1 menos m2 seno de tita, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí aplica la memoria. Dice, lo que quiere Miguel es que yo derive, ¿no?, lo derivo con respecto al ángulo, me lo he aprendido en memoria, y ahí viene el momento de decir, y claro, se te escapa y lo evalúas en 0. Ahí es donde se ha demostrado que no se ha entendido. De que es solo la memoria que no se ha entendido. ¿Entendéis? O sea, no es la memoria, es entenderlo. Lo estás evaluando en la posición de equilibrio. Estás haciendo un desarrollo en serie de Taylor en torno a la posición de equilibrio. Y por supuesto aquí, esto no es el 0. No es coseno de 0. No es un 1. Aquí no es un 1. No es un 1. No sé qué podemos, hay que, en este problema, que aparte de verlo un poquitín, si queréis, vemos el movimiento. A ver dónde era. Era rueda con masas, me parece. Eh, 4.37. Vamos a hacer un poco más. Bueno, este no es del 2017, este archivo ya tiene unos años. Eso es lo que está haciendo. El tamaño, ya veis, del punto de la derecha lo puse más grande para que a simple vista se viese que la masa es mayor. Ahí tenéis. Aquí tenemos la... Ahí estoy buscando el periodo, esas cosas. La tensión, o sea que ahí ya una vez que eso, pensad en este problema, cómo hallaríais la tensión, cómo hallaríais la fuerza normal. Fijaos cómo aquí estoy mirando la tensión, la función en tita, f de tita, aquí lo tenemos, fijaos cómo tengo este punto, es la posición de equilibrio estable, este punto es la posición de equilibrio inestable. Fijaos cómo estoy cogiendo f de tita, ahí ya lo tenía dibujado para unos valores determinados de las masas, y lo que tengo es, estoy sustituyendo esta función, la estoy sustituyendo por esta recta, y uno dice, bueno, pues en torno a esa posición, el punto en rojo, que es la posición de equilibrio estable, pues si te mueves poco, es una buena sustitución. Y ahí pues, un segundo, fijaos, la comparación, ya lo veremos un poco más lento, pero uno puede comparar entonces cómo son las oscilaciones reales, resolviendo la ecuación del movimiento total con la aproximada. Entonces uno ve para una amplitud que es grande, que ya no está cerca de la posición de equilibrio, ya veis cómo difiere una oscilación de la otra. Fijaos que difieren en cosas, no solo en el periodo, sino difieren cómo cae una más lejos que la otra. O sea, que veremos esto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos quedamos aquí y ya el viernes pues hacemos más ejemplos.